Estamos en La Rosca y ahora vamos a hablar un poco sobre educación, un tema para el que nunca da mucho el tiempo porque es inabarcable. Pero nos interesa desde que empezamos acá en La Rosca con una de las caras principales de la gestión educativa, como es el presidente de ANEP, Pablo Caggiani, a quien ya estamos recibiendo. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por este tiempito. ¿Cómo están? Gracias a ustedes. Al fin se concretó. Al fin se concretó. Me imagino que estás con muchísimo trabajo, ¿no? La ANEP es una institución muy grande e imagino que estás con muchísimo trabajo. Estamos, los equipos que asumimos el 26 de marzo, estábamos con mucho trabajo porque hubo que corregir mucha cosa que había quedado pendiente, sobre todo inicio de curso, pero además ordenar un organismo que tiene 3.000 locales, donde entran 700.000 vidas todos los días. ¿Y qué tan compleja era la situación que se encontraron cuando llegaron a ANEP? Bueno, ahí nosotros trabajamos mucho la transición con diferente éxito, porque los buenos cuadros del gobierno anterior y los cuadros del que entraban o los que entrábamos, sabemos que malas transiciones en educación le caen en la cabeza a los gurises, a los docentes, a las comunidades educativas. En Codicen se pudo trabajar bien, en UTU y en Codicen y en primaria se trabajó bien, a pesar de que quedaron un conjunto de dificultades para resolver. En UTU y en el Consejo de Formación en Educación con más dificultades. Y en secundaria no hubo transición prácticamente, hubo una reunión, y esto lleva a que todo lo que quedaba pendiente de inicio de cursos, lo tuvimos que resolver sobre tablas, claro, a sobre partir la del 26 de marzo. Entonces, por ejemplo, secundaria tenía a esa altura del año, es decir, a un mes de haber empezado las clases, unas 17.000 horas sin cubrir. Esto es un 10% de las horas, es decir, 1 de cada 10 profes no estaban frente a su clase. Primaria tenía grupos superpoblados por un tema de administración, porque digamos está impactando la baja de natalidad, la cantidad de ingresos a inicial y primaria. Bueno, el Consejo de Formación en Educación tenía un conjunto de propuestas que no estaban financiadas o que no tenían documentación que las habilitaran. Un conjunto de temas que en realidad lo que nos tienen que hacer es nos tienen que servir para aprender, porque por suerte en Uruguay todos los gobiernos se acaban y cambian, para que la próxima transición sea un poco mejor. Porque reitero, cuando nosotros trabajamos mal en la transición, los primeros afectados son los gurises y su familia, los segundos son los docentes y los funcionarios, pero todas las comunidades educativas. Claro. Ya se hicieron algunos anuncios en materia educativa para estos próximos 5 años. Se habló de 6 ejes. De 6 ejes estratégicos. ¿Cómo va el despliegue de esos planes? Bueno, a ver, la administración que entra tiene un conjunto de equipos que lo que han trabajado durante el verano. Sabíamos que la parada de terminar de resolver inicio de clases iba a llevar tiempo, energía y pesos. Sabemos que tenemos un déficit presupuestal, es decir, los números dicen que hay unos 1.000 millones, 1.200 millones de pesos que el organismo está gastando de más. Eso es una dificultad, digamos, como cualquiera de nosotros, claro. Cuando sale más plata del bolsillo, la que hay en el bolsillo. Como en toda familia. Llega un momento que no puede pagar. Bueno, después hay un conjunto de iniciativas que tienen que ver con los compromisos que planteó el presidente Orsi, con algunas definiciones programáticas, y con algunos problemas que estaba teniendo el sistema educativo. De hecho, nosotros al asumir planteamos 3 resoluciones sobre 3 temas que estaban preocupando por cómo se estaban abordando. La primera es una decisión respecto al tema migrantes. Estábamos teniendo una dificultad en bienvenir a los gurises que son parte de esa humanidad que tiene movilización. La infancia migrante, además, tiene un conjunto de vulnerabilidades, del desarraigo, de un montón de cosas. De desafíos. Vincularse al sistema educativo es un factor de protección de derechos, o sea que ahí hubo una resolución que cambió cosas, mejorando la incorporación de gurises migrantes al sistema educativo. Hay una
una segunda resolución que tiene que ver con retomar los temas de educación sexual integral, que tanto en opinión del Ministerio de Salud, como en opinión de InMujeres, como opinión de los docentes, fue una cosa que se desmanteló en el periodo pasado, y esto tiene efectos que después son muy difíciles de traerlos en base a evidencia, pero claramente Uruguay sigue teniendo un embarazo adolescente que hay que abordar, y esto tiene que ver con educación sexual integral, pero además estamos teniendo, a partir de buenas políticas de salud sexual y reproductiva, que la mayoría de las gurisas no cursan un embarazo siendo menores, pero estamos teniendo un aumento de la sífilis en adolescentes. Entonces esto tiene que ver con qué es lo que sabés vos de qué pasa con eso. Hay otra serie de datos que empeoraron en materia, por ejemplo, de inequidad de aprendizajes, es decir, Uruguay tenía los mismos niveles de logro en lengua y matemática entre nenas y varones, y empezó a tener mejores niveles de logro de los varones en matemática y mejores niveles de logro de las nenas en lengua, y esto tiene que ver con las formas como se aprende a ser nena o varón, y otro conjunto de cosas que vienen en la educación sexual integral. Dije migrantes, dije ESI, bueno, hay una resolución sobre los temas de inclusión. Nosotros estamos teniendo algún problema con ese tema. La inclusión es un desafío para el sistema educativo, pero además estábamos teniendo situaciones donde se dejaba a los gurises por fuera de las instituciones educativas. Los gurises con necesidades educativas especiales son los que más instituciones educativas necesitan. Claro. Esas familias necesitan más apoyo del Estado. Claro. Entonces tomamos esas primeras 3 resoluciones que fueron medio de puerta de emergencia. Luego sí se avanzó con un conjunto de hojas de ruta que son las que permiten empezar a abordar este año un conjunto de desafíos que tiene la educación. Una primera hoja de ruta fue, bueno, generalicemos 3 años. Uruguay todavía tiene, 85% de los gurises de 3 están vinculados a propuestas educativas, pero nos queda ese piquito que son unos 4.500 gurises más o menos. Y ahí, en el periodo pasado se pudo avanzar poco. ¿Y qué estrategia están buscando implementar ustedes con respecto a eso? Bueno, ahí se armó un grupo de trabajo con plazos, con propósitos muy concretos, donde está el Consejo Coordinador de Política de Educación en la Primera Infancia, del MEC, el INAU, la ANEP, es decir, los 3 organismos que tienen que ver con este tema, y se está trabajando con identificar quiénes son esos gurises y dónde están. Empezar por ahí. Y esto tiene un tema que es que el censo capaz que te quedó viejo para esta. Claro. Entonces se está trabajando con registros administrativos, con otro conjunto de relevamientos, para estimular sobre finales de este año la inscripción para el año que viene. Esto tiene que ver con garantizar el derecho a la educación de esas niñas, de esos niños. Tiene que ver con que vincularse a propuestas educativas en la primera infancia mejora el desarrollo de los gurises. Esto tiene abundante evidencia atrás, pero además asistir al sistema educativo resuelve que la matriz de protección social se active. Es decir, la salud, lo que no esté llegando, alguna prestación que no esté llegando, es decir, ese conjunto de cosas es clave y significan además que están en un espacio de cuidado. Es decir, no solo es el derecho a la educación del gurí, no solo es el desarrollo, no solo es la protección social, sino que además es un espacio de cuidado, y tener espacio de cuidado es lo que posibilita el trabajo para los adultos de ese núcleo familiar. Entonces, también va sobre esto otro, que es la posibilidad de las mamás, sobre todo más vulnerables, de tener tiempo para laburar, que es clave como para afrontar la vida. Y en el otro extremo de la trayectoria educativa están los y las adolescentes, que también tienen, como nuestro país tiene problemáticas para que ellos continúen el ciclo y asistan a los centros educativos. ¿En qué vienen laburando para revertir eso? Pero me sacaste carpiendo, tenía como 3 hojas de ruta más para contar. Te vi cebar un mate, para mí el mate es pausa. Bien, en términos de adolescencia, ahí hay como varias cosas que están impactando. Uno de los temas es el tema asistencia, que es otra de las hojas de ruta. Esto es un tema general. Uruguay tenía un problema con la asistencia antes de la pandemia. Después de la pandemia fue el desparramo, como en todo el mundo. Pero en general hay varios países del mundo que han logrado ordenar eso,
y nosotros no. Entonces, bueno, estamos viendo cuáles son las evidencias que hay que impactan sobre eso. Hay alguna iniciativa del Ceibal que ha funcionado. Estamos revisando todo lo que hay que revisar y de hecho ya hay cambios que se han hecho. Por ejemplo, cómo vos tenías en el reporte, digamos, de la app Urifamilia, que es la que ven las familias, donde está la evaluación del carnet y las faltas, vos veías la falta del mes, pero no veías ninguna cualidad de esa falta. Es decir, ¿por qué? Sí. Tenés muchas faltas o pocas, digamos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se hizo como un régimen de semáforo que da más información a la familia diciendo, bueno, hay que empezar a ir. Se están moviendo un conjunto de cosas. Nosotros tenemos idea que para el año que viene va a haber una batería de medidas del sistema educativo y de la política pública, porque también para la asistencia incide la convivencia o la seguridad en el territorio, incide que el pediatra te ponga la hora claro, se relaciona con todo. Claro. Hay un conjunto de cosas que se están abordando con esa complejidad y con sistema de evaluación y monitoreo, porque si hacemos todo eso porque creemos que no va a ir bárbaro y no va bárbaro, vamos a tener que cambiar. Y con respecto a eso, también ahora que se vienen las vacaciones de invierno, han dicho ustedes que hay muchos gurises que se van en vacaciones de invierno y que después no vuelven, y por eso implementaron un bono de 2.500 pesos, ¿puede ser? Bueno, ahí tenemos el bono de inicio de cursos. Vamos por todos lados. Sí. Pero pasa que nos instalamos ahora en este. No, nos instalamos en este. El bono de inicio de curso, un compromiso del presidente, es para inicio de cursos y tiene que ver con apoyar a la familia en lo que es la canasta escolar de principio de año, digamos. Acá tenemos dos líos. Por un lado, la canasta escolar en marzo sale una cosa y en mayo sale otra. Claro, ¿no? Sí, tal cual. Digamos. Porque los comercios se aprovechan. No, yo no voy a caracterizar lo que hacen, pero es oferta y demanda. Oferta y demanda. Así funciona el mercado. Oferta y demanda. Efectivamente, vos a principio de año tenés que ver, está la túnica, está la mochila, está la cartuchera, están los campeones. Entonces es un bono de apoyo a la familia. Claro. Este año el presidente nos dijo, bueno, vamos a salir igual con lo que se pueda cubrir, porque de hecho, en términos de plata, el Estado un pozo, digamos, está teniendo alguna dificultad. Pudimos cubrir a los gurises que van a escuela de quintil 1 y 2, que son los más vulnerables, son unos 112.000. La idea es que para el año que viene sea universal, es decir, todos los gurises que asisten en inicial y primaria accedan a este bono. En este caso se va a pagar ahora el lunes después de vacaciones de julio, a través de asignaciones familiares o redes de pago, quienes no tienen esa prestación. Ahí el BPS es como un actor clave y la directora Ana Clara Bouse estuvo bastante cerca del tema para que esto funcionara. Y vuelvo a las adolescencias. Nosotros ahí tenemos un conjunto de desafíos, asistir, tenemos un desafío en alimentación y en extensión del tiempo, que está en los compromisos que planteó el presidente, donde plantea duplicar, es decir, a Uruguay le llevó 30 años llegar capaz que a la cuarta parte de la matrícula de primaria con extensión del tiempo. La apuesta de Yamandú es muy fuerte, es muy importante en términos de lo que significa en la vida de un gurí acceder a propuestas con extensión del tiempo, y eso es lo que estamos preparando en términos presupuestales, porque ahí hay un conjunto de cuestiones que algunas son educativas. Por ejemplo, qué va a pasar con la reforma curricular o cómo articulamos con el resto de la política pública para mejorar, ¿no?, esto que se está haciendo con el Ministerio del Interior, para mejorar la seguridad en los entornos educativos, etcétera, donde ya hay cosas que se ven, digamos, pelota al medio claramente, pero además otro conjunto de acciones que tienen efectos sobre la vida de la comunidad. Y después lo que nos pasó con salud, digamos, fuimos a hablar con salud porque teníamos cientos de miles de gurises sin control del niño, de la niña o del adolescente. Y esto, digamos, son cosas que el Estado tiene financiamiento, es decir, claro, esta fiesta está paga, claro, y no pero hay gente que no está en la no fiesta. Está invitada. Entonces ahí Cristina Lustenberg empezó 1 a 1 con los proveedores, tanto ACE como los proveedores mutuales, para hacer este tema. Nosotros colocamos a un conjunto de alerta y de información a la familia de que había que ir a hacer el control. El tener el carnet del niño, de la niña o del adolescente
no solo es un derecho en materia de salud, esto implica que vos en la escuela o en el liceo no haces educación física, si no lo tenés, no vas a una salida didáctica, no vas a un campamento. Entonces, ahí hay una matriz que lo que hace es proteger a los gurises y bueno, en activar eso estamos. Para adolescencias también hay un escenario de, en el futuro, ir aumentando la cantidad de becas para estudiantes de educación media, con el propósito de que asistan, de que cursen, de que egresen. Y hay otro conjunto de medidas que están siendo planteadas para lo presupuestal, que tienen que ver con este doble clivaje entre gurises que están muy en el horno, y esto tiene que ver con vulnerabilidad social, con pobreza, con un conjunto de cosas, y que la educación es un espacio para aprender, pero además que moviliza un conjunto de recursos que colaboran en esta situación. Claro, además también es eso, esto que decías tú de que cuando son de los niños chicos, de la importancia de que tengan un lugar, también los adolescentes también, que estén en un lugar de estudio y que no estén en la calle, es fundamental. Sí, Uruguay ahí tiene buenas coberturas, es decir, los gurises están en la silla a principio de año. Claro. El problema es que después se nos escapa. Claro. Y eso es porque hay un conjunto de cuestiones en el afuera y en el adentro que producen esa situación. Entonces lo que hay que ver es de qué manera colocamos un conjunto de apoyo para poder cursar. Es decir, si no tenés championes no va. Y tenés que tener unos pesos para pagar unos championes. Y esos son apoyos que a veces parece que son menores, pero si no vas no estás aprendiendo. Entonces, sí, es básico. Por más que el profe te vaya a buscar o no, pero no tengo championes. O sea, claro, no voy con todo que no tiene. Entonces ahí hay un conjunto de acciones que tienen que ver con la protección social, con abrigar más a los gurises, y después hay otro conjunto de acciones que tienen que ver con, bueno, cuáles son las propuestas, ¿no? Esto de extender el tiempo implica propuestas más integrales, implica otras posibilidades. También estamos pensando que extender el tiempo no necesariamente es todo en el mismo lugar. Claro. Es decir, tenemos trabajo con la Secretaría de Deportes o con INAU, donde estamos visualizando que la extensión del tiempo puede ser un trabajo que garantice cuidados, que garantice integralidad de la propuesta, pero que sean diferentes. Con los centros juveniles, por ejemplo. Y además por esto de que las ciudades son injustas o tienen un conjunto de desigualdades que hacen que vos tengas que ubicar en determinados lugares o en determinadas ciudades todo en el centro, porque no hay otra cosa, y hay otros lugares donde en la trama urbana hay disponibles actividades o posibilidades, y empezar a mirar eso desde la política educativa hace que, bueno, haya una mirada del Estado donde se utilizan mejor algunos recursos que el Estado ya coloca. Porque si no, esto depende de la capacidad de la familia de identificar esas propuestas, de armar la agenda, de resolver los cuidados, ¿no? Vos salís del liceo o de la UTU y vas al profesor de guitarra que está en la Casa de la Cultura. Bueno, pero eso implica que hay alguien que sabe a qué hora está lo de la Casa de la Cultura, cómo llegar a la Casa de la Cultura. Claro. Entonces, que la política pública empiece a atar estas cosas va a significar que los gurises van a tener más espacios de formación y más cuidado y más alimentación. Le voy a cambiar de tema, si me permite, invitado. Con respecto a la transformación educativa que arrancó en el gobierno anterior, anunciaste hace no mucho que hay para revisar y para mejorar algunas cosas. En concreto, ¿cuáles son las cosas a ajustar de la reforma? Bueno, a ver, en la reforma curricular, que es básicamente es una reforma de programa, planteó un conjunto de cosas que son problemáticas. Y tiene otro conjunto de problemas que tienen que ver con la implementación. Es decir, el gobierno anterior tiró los programas arriba a la gente y se fue. Pero hay problemas de que no están resueltos en el diseño de esa reforma. ¿Qué es lo que sucede? Que los procesos de discusión de lo curricular son procesos de discusión de la ciudadanía en primer lugar. Es decir, porque es lo que queremos que aprendan nuestros gurises cuando transitan por el sistema educativo. Es decir, esto no es una definición de la maestra o la profe o el maestro técnico. Es una definición de la ciudadanía, es decir, queremos vivir en una sociedad democrática, queremos que se respeten los derechos humanos, queremos un conjunto de valores que hacen a nosotros un conjunto de conocimientos que la ciencia dice que son importantes, o de conocimientos artísticos. Entonces, esa discusión no se dio.
Claro. Se les suprimió la ciudadanía. Se dijo, bueno, usted votó y nos votó nosotros, y nosotros vamos a hacer la educación que queremos, nosotros. Y viste que el voto a veces es una decisión que se toma por diversas razones. Entonces, en general, los procesos de debate curricular se dan en espacios donde está la academia, la ciudadanía, la sociedad civil, otros actores. Ahí hay un primer mojón para repensar, es decir, para reabrir las ventanas donde entre los diferentes niveles de gobierno, la ciudadanía, los docentes, los estudiantes, la familia, con demandas que tienen para el sistema educativo. Después hay un conjunto de cosas que hay que cambiar, pero además hay que hacerlas en determinados tiempos, porque nosotros sobre el segundo semestre estamos convocando a inscribirse para el año siguiente a los gurises, por lo tanto tiene que estar claro a qué te inscribís, ¿no? Me inscribo a gastronomía, no, pero no es más gastronomía, ahora es solo pizza. Claro. Porque cambió. No, bueno, entonces hay un conjunto de definiciones que tienen que tomarse en tiempo y forma. Claro. Para no afectar a los gurises, para no afectar a los docentes que eligen sus horas o sus cargos en base a un programa que se va a estar modificando, y con un conjunto de reglas de juego, es decir, el reglamento del estudiante o de pasaje de grado, o no, bueno, esto tenés tantas faltas. Eso tiene que pasar a agosto, septiembre. Entonces, no podemos discutir el primer año toda la transformación curricular. Podemos corregir aquellas cosas que nos dé el tiempo de llegar en eso sin producir un problema mayor. Claro. Después, probablemente continuamos revisando, porque acá hay un conjunto de definiciones de la política curricular que no se ajustan al marco legal en Uruguay. Es decir, la política curricular dice que hay una sola forma de enseñar y aprender. El marco legal habla de la libertad de cátedra, de la laicidad y otro conjunto de cosas que abren esa perspectiva. Entonces, y esto no quiere decir optar por contenido o competencia. Uruguay ha trabajado en contenido y en competencia sin definir que hay una sola forma de trabajar. Entonces, esto está en el marco curricular nacional, que tiene 10 competencias, varios niveles de logro. O sea, cuando empezás a hacer la tabla, el Excel de los pibes, es complicado. Es complicado, vamos a decir es complicado para que la ciudadanía entienda, digamos. Si cada niño tiene que aprender 10 cosas y de esas 10 cosas tiene 4 niveles de logro, no tenemos docentes sino planilleros. Claro. Entonces, bueno, hay que simplificar eso, hay que habilitar la conversación con los diferentes actores del sistema educativo, es decir, los docentes, la familia, los estudiantes, pero también de la sociedad civil. Después hay que incorporar temas que están afuera y quedaron afuera. El otro día tuvimos una reunión con la Secretaría Nacional de Drogas para los temas de prevención, para los temas de tratamiento, para un conjunto de temas que para el sistema educativo son un tema todos los días. Y nos dice la Secretaría, bueno, nosotros, los técnicos de la Secretaría, esto no es nos dicen, bueno, nosotros mandamos un montón de consideraciones para la elaboración de la transformación curricular, y cuando fuimos a mirar, ninguna entró. Entonces, bueno, o no entró porque no hubo tiempo, o no entró porque no parece importante, pero en realidad los temas de uso de sustancias y cómo eso, ¿no? Afecta nuestra vida, nuestro disfrute, todo lo que... con la amplitud que quieras tener. Bueno, hay un organismo que está especializado en ese tipo de políticas que hizo sugerencias y que no fueron contempladas. Esto no es un problema ni de los docentes, ni del ATD, ni de los estudiantes, un problema de buenas políticas públicas. Claro. Entonces, nos pasa lo mismo con cooperativismo, nos pasa lo mismo con ambiente, nos pasa lo mismo con derechos humanos, nos pasa lo mismo con educación sexual integral, nos pasa lo mismo con educación financiera, nos pasa lo mismo con un conjunto de cosas que y que hay que irlas abordando. En primer lugar, en clave de la discusión ciudadana, en segundo lugar, con robustez técnica, es decir, tomándose los tiempos necesarios para que eso no sea una solución en términos de los saberes que adquieren los gurises y no sea un problema en términos de la política educativa, y sin apuro, porque lo otro es que Uruguay durante muchos años no cambiaba los programas, ¿no? De hecho, la historia curricular es décadas con el mismo programa. Entonces, y la evolución del conocimiento científico y un conjunto de transformaciones que están pasando en nuestra sociedad hacen que la vigilancia sobre lo curricular tenga que ser permanente. Claro. Vamos a poner un ejemplo bien concreto. Hoy estamos todos hablando de IA, educación, y IA para la administración, y cómo hacemos con los gurises que usan IA para la evaluación, ¿no? Bueno. Sí.
hace 10 años era ciencia ficción. Sí, claro. Hablábamos de programación, a lo sumo llegábamos hasta pensamiento computacional. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones lo que nos está indicando es que hay que tener una vigilancia de qué pasa en lo curricular, porque las transformaciones en la sociedad van a demandar al sistema educativo un conjunto de saberes que hoy capaz que no tenemos en el radar. Y cómo adaptarse también, cómo adaptarse los estudiantes y los docentes a esas nuevas herramientas también. El conocimiento es poder, pero además el conocimiento es lo que te permite transformar eso. Claro. Es decir, no hay veces que la discusión es, no, esto no tiene que entrar de ninguna manera a la escuela como si fuera la pasta base. Claro, capaz que tiene que empezar a enseñar otra cosa. Y vos decís, no, pero pará, porque si toda la vida está regulada por eso, no solo el trabajo, sino cómo se construye conocimiento, cómo me relaciono con otros, cómo construyo comunidad, cómo consumo. No estamos marginalizando eso, nos estamos marginalizando nosotros de eso. Y estás privando a los gurises de acceder a ese conocimiento con el cuidado que implica hacerlo en el sistema educativo, porque si no lo hacen en el sistema educativo. Y sabiendo que después van a tener contacto igual con eso. Entonces, además de eso, regularizarlo, si no lo hace el sistema educativo, ¿quién lo hace? Claro. Se supone que hay que prepararlos para enfrentarse a esa realidad. Después van a tener que dar las herramientas para cuando se enfrenten sin nadie que los apoye como si no educativa. Es la política pública, es el mercado. Yo no creo que el mercado esté mirando por el interés superior. Exactamente. Recién hablabas de las pruebas PISA y sigue habiendo una brecha bastante grande entre la educación pública y la privada en áreas como matemática, por ejemplo. ¿Qué se va a hacer para acortar esa distancia? Bueno, a ver, precisando. No hay brecha entre la pública y la privada. Hay brecha entre los niveles socioeconómicos. Es decir, cuando vos aislás el efecto socioeconómico, los niveles de logro... Claro. Entonces, esto es importante porque si no se le está pidiendo a la educación que resuelva una desigualdad que es más, que no claro, que va por otro lado, claro. Que está construida en otro lado y que lo educativo puede intervenir, sí, está claro que puede intervenir, puede tener mejores niveles de logro, pero ese margen tiene... es acotado. Claro. ¿No? Ahí nosotros lo que tenemos es, nos va bien en el vecindario, a Uruguay le va bien, es bastante estable, nos va mal en el mundo, cuando nos comparamos quedamos, ¿no? Nos llevamos a octavos de final, términos futbolísticos. Términos futbolísticos, y adentro somos muy desiguales. Ahora, somos muy desiguales teniendo a todo el mundo estudiando. Es decir, y entonces acá tenés hay que ver todo. Tenés dos noticias. Tenés el drama de la inequidad de aprendizaje, pero tenés la ganancia de que hoy todos están. Cuando Uruguay empezó a participar de PISA, estaban 7 de cada 10 que podían hacer PISA, porque los otros 3 no estaban. Claro. Entonces, meterse con inequidad de aprendizaje es un desafío de esta etapa. De hecho, estamos trabajando en el presupuesto en medidas que miren eso. Y que miren eso es que pongan evidencia en manos de quienes toman decisiones. Y en educación las decisiones las toman todos los niveles. Las toman las familias, las toman los docentes en el aula, es decir, hasta en el tipo de actividades que proponen, de mayor o menor demanda cognitiva, tiene diferencias en cómo le va a los mismos gurises, es decir, comparando. Entonces ahí hay un desafío, y hay otro desafío en la culminación de ciclo. ¿Por qué? Porque Uruguay le va bien en el barrio en materia de niveles de logro, que miden las pruebas estandarizadas, pero le va muy mal en cuántos finalizan la educación obligatoria. Y esto tiene que ver con reglas nuestras, con regímenes académicos nuestros. Es decir, porque si en otro país les va peor, pero terminan más, ¿no? Ahí hay un temita que es de Uruguay, que es lo que hay que mirar, por diferentes razones, digamos, pero hay un conjunto de razones que son internas del sistema educativo, hay otro conjunto de razones que son externas del sistema educativo, es decir, la sociedad a veces es medio injusta con los gurises porque le dicen, no, tenés que estudiar. Si no estudias no pasa nada. Pero además, si estudias, tampoco pasa nada. Es decir, no te cambia el salario. Vos le decís a un gurí que está, ¿no?, trabajando en un súper, no sé qué, que no tiene terminado, ¿por qué no terminás?
Tampoco sé si le va a cambiar tanto en su realidad económica. ¿Eso es lo que estás diciendo? No, eso es lo que dicen las estadísticas, de que no hay diferencias en tener terminado el ciclo básico o el bachillerato en la masa salarial de los trabajadores formales. ¿Cuándo aparece la diferencia? Aparece en el salto entre tener terminado o no primaria, ciclo básico, y después aparece cuando empezás lo terciario. Claro. Entonces, la política tiene que colocar a todos en lo terciario, perfecto. Pero en el afuera tiene que haber un conjunto de cosas que acompañen eso. Es decir, si todos los estímulos están para que vos no termines, vos no vas a terminar, digamos. Si los estímulos adentro están para que no termines, los estímulos afuera están, que no importa si terminaste, digamos, realmente estamos generando una política no solo educativa, sino una política en materia de cómo generamos talento, que es muy mala. Y creo que esto es parte, digamos, de lo que hay que instalar en la conversación pública, porque esto requiere del esfuerzo de los docentes, del esfuerzo del sistema educativo, las autoridades, los pesitos, pero además requiere que la sociedad lo vea como un problema. Y hagan ustedes el ejercicio de, bueno, vos ves todos los días en la plaza un pibe de 8 años, todos los días, el tercer día vas a decir a la escuela, che, este botija está acá de las 8 de la mañana a 5 de la tarde y no está yendo a la escuela. Porque es un problema, todo el mundo lo ve como un problema. Ahora, vos ves todos los días un gurí 17 en la plaza, todos los días en la plaza, todos los días en la plaza, llamás al 911, no vas a la institución educativa a decir, acá hay un pibe que está todos los días y no está yendo al liceo. Y esto implica el accionar de la comunidad en empujar esto. El sistema educativo puede abrir las puertas, poner las sillas, generar las mejores propuestas, todo. Si el afuera no está pensando que es importante que estén, que es importante que vayan, que hagan las cosas, que aprendan, digamos, el sistema educativo solo no puede. Pablo, para ir cerrando, ¿cómo vienen trabajando en el armado del presupuesto para este quinquenio y sigue siendo viable el reclamo del 6%? Nosotros estamos trabajando con la perspectiva de que la sociedad uruguaya está de acuerdo con las prioridades que marcó el presidente, ¿no? Es un bono de inicio de clases, un potente sistema de becas, alimentación en media, duplicar la extensión del tiempo, que todos los gurises tengan posibilidad de acceder a lo terciario universitario, que haya más gurises en primera infancia. Y eso es lo que estamos proyectando, cómo lo pagamos. Tengo dos noticias. La buena es que nosotros vamos a pedir el 6. La mala es que no da con el 6 para todo eso. Es decir, los desafíos que se plantea Uruguay son bien interesantes porque está construyendo y porque siempre lo ha hecho, no es una bondad de un gobierno que vino a romper con una tradición. No, Uruguay construyó su educación pública durante todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, y realmente es un sistema educativo muy robusto que tiene efectivamente las sillas que se necesitan, que hay que mejorar las condiciones, que hay un conjunto de desafíos que tiene posibilidad de soñar con la extensión del tiempo pedagógico, es decir, que está construyendo un espacio para sus infancias y para sus adolescencias que implica cuidados, que implica protección, que implica el ejercicio de otros derechos, que le va a hacer bien al país, en términos de los saberes que distribuye, pero en términos de la convivencia que construye, en términos de los cuidados que ofrece a los adultos para que los adultos trabajen o se puedan formar. Entonces, estamos trabajando con ese pienso. Ese pienso requiere de recursos. Es decir, cada vez que vos decís, bueno, quiero duplicar la extensión del tiempo pedagógico, no hay nadie que no esté de acuerdo. Pero eso implica duplicar la inversión por estudiante. Me van a decir, te entran menos en primaria. Sí, pero en primaria. En secundaria todavía eso no pasa. Claro. Queremos más UTU, y es lo que dicen los gurises. Los gurises dicen queremos más UTU. Hay 1 de cada 10 de los que se inscribe en secundaria que en realidad había elegido UTU y no tenía silla en UTU. Bueno, hay que poner esa silla en UTU, porque, digamos, a los 12, 13 años, vos decís, no, yo quiero hacer esto, y te dicen, no, mira, eso no lo puedes hacer, tenés que hacer esto porque es lo que hay. Entonces, lo mismo nos pasa con lo terciario, es decir, hay cada vez más demanda de las propuestas terciarias de UTU. Bueno, todo eso que son, yo creo que son grandes acuerdos sociales si uno mira lo que piensa la sociedad, pero son acuerdos políticos si uno mira lo que hicieron los políticos, más allá de
el barro de la discusión, de no, me sacaste plata, me perseguiste a los docentes o lo que sea, digamos. Hay un conjunto de políticas que tienen continuidades y que la ciudadanía valora. Y cuando uno discute presupuesto, lo que está discutiendo es eso. Es en dónde vamos a poner los pesos, porque valoramos que es importante. Bueno, Pablo, nos queda un montón por conversar, pero la educación siempre está en agenda, así que va a ser el primero de muchos encuentros seguramente acá en La Rosca. Muchísimas gracias por habernos acompañado y te tenemos que pedir, antes de que te vayas, una canción o un artista para que quede sonando en la tanda. La cultura es la sonrisa, de León Gieco. Así que, escuchando a León Gieco, nosotros nos vamos a la tanda. Estábamos conversando con Pablo Casciani, presidente de la ANEP. Muchas gracias. Así que, Gracias, escuchando Pablo. a León Gieco, nosotros nos vamos a la tanda.